Cuando terminó el anime de Kumo Desu, muchos fans tuvieron la sensación de que la historia apenas estaba comenzando. Y sinceramente, esa sensación era totalmente correcta. Porque la parte más absurda de Kumo Desu ni siquiera ha estado cerca de ser animada. Y lo más curioso es que muchos espectadores que solo vieron el anime no tienen idea de lo loca que se vuelve la escala de la historia después de eso. Porque al principio, Kumo Desu parece una historia relativamente simple. Una chica reencarnada como araña intentando sobrevivir dentro de una mazmorra mortal. Pero existe un problema. La historia comienza a crecer. Y crece de una forma completamente insana. La verdadera pregunta es: ¿qué ocurre después del anime para que tantos lectores digan que la verdadera historia empieza ahí? Al inicio de la obra, casi todo gira alrededor de la supervivencia. Kumoko lucha por no morir. Evoluciona. Desbloquea nuevas habilidades. Enfrenta monstruos cada vez más peligrosos. Todo parece seguir la estructura típica de un isekai. Pero poco a poco empiezan a aparecer pistas de que algo mucho más grande está ocurriendo. Especialmente cuando la historia comienza a enfocarse en otros personajes. Porque en ese momento, Kumo Desu deja de sentirse como una simple historia de evolución. Y empieza a revelar algo mucho más peligroso. El mundo entero está roto. Y casi nadie se da cuenta al principio. El primer gran cambio ocurre cuando descubrimos que el sistema de ese mundo no existe por casualidad. Y eso cambia absolutamente todo. Hasta ese momento parecía simplemente un RPG normal. Niveles, skills, evoluciones, estadísticas. Pero conforme avanza la historia, queda claro que el sistema es en realidad una herramienta creada para sostener el propio mundo. Y aquí es donde la escala explota por completo. Porque ahora la discusión ya no es ¿cómo se volverá más fuerte Kumoko? La verdadera pregunta pasa a ser ¿qué ocurrirá cuando el sistema empiece a colapsar? Y es justo en ese momento cuando Kumo Desu se transforma en algo completamente diferente de lo que parecía ser el anime. Porque Kumoko también cambia. Y muchísimo. Al principio solo intentaba sobrevivir. Pero una vez que descubre la verdad sobre el mundo, sus decisiones empiezan a afectar absolutamente todo. Guerras, naciones, religiones, razas enteras, incluso el equilibrio entre los dioses. Y eso provoca una transformación gigantesca en el personaje. Porque deja de ser solo una protagonista intentando sobrevivir. Y se convierte en una de las existencias más peligrosas de ese universo. Y aún así, eso todavía no es la parte más insana. Uno de los mayores impactos de la novela ligera es descubrir quién realmente está controlando los acontecimientos desde las sombras. Porque durante mucho tiempo parece que muchos eventos son simples coincidencias. Pero no lo son. Existen personajes manipulando el mundo entero en secreto. Y cuando la historia finalmente revela la escala de esas manipulaciones, muchísimas cosas del anime empiezan a tener sentido. Especialmente Ariel. Porque cuanto más descubrimos sobre ella, más claro se vuelve que su importancia era muchísimo mayor de lo que parecía. Y eso cambia completamente su relación con Kumoko. Lo que parecía una rivalidad extraña termina convirtiéndose en algo mucho más profundo. Pero todavía hay algo aún más absurdo. Los dioses. Y aquí es donde Kumo Desu realmente se vuelve una locura. Porque la historia deja de tratar únicamente sobre monstruos y evolución. Empieza a hablar de entidades capaces de influir sobre mundos enteros. Guli Guli. Sariel. En este punto, la escala de la historia ya es tan enorme que el anime empieza a sentirse apenas como el prólogo de algo muchísimo más grande. Y eso cambia completamente la percepción de Kumoko. Porque deja de ser simplemente una chica inteligente sobreviviendo en una mazmorra. Empieza a acercarse a seres capaces de alterar el destino del propio mundo. Y cuando eso ocurre, el tono de la obra cambia por completo. Pero quizá la parte más increíble sea darse cuenta de que la historia llevaba dejando pistas desde el principio. Los saltos temporales. Los eventos extraños. Los comportamientos sospechosos. Las diferencias entre personajes. Todo estaba conectado. Y cuando la novela ligera empieza a revelar esas conexiones, la historia adquiere una escala gigantesca. Porque el lector entiende que Kumo Desu nunca fue solamente un isekai sobre una araña haciéndose más fuerte. Era una historia sobre un mundo al borde del colapso. Y sobre personajes intentando evitar que todo se derrumbe. Aunque para lograrlo tengan que destruir otras cosas en el camino. Entonces, ¿cuál es realmente la parte más insana que todavía no ha sido animada? La respuesta no es simplemente una batalla. Ni una transformación. Ni un power-up específico. Es el cambio completo de escala de la obra. El anime solo mostró el comienzo del viaje de Kumoko. Pero la novela ligera transforma esa historia en algo muchísimo más grande. Política. Manipulación. Dioses. Colapso mundial. Conflictos capaces de afectar toda la existencia de ese universo.
Y quizá por eso tantos fans dicen exactamente lo mismo después de terminar la novela. Kumo de Su parecía solo un isekai extraño. Hasta que la historia mostró lo realmente absurda que era. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Kumo de Su merece una nueva temporada? ¿O piensas que el anime jamás podría adaptar correctamente la parte más insana de la historia? Déjalo en los comentarios.